Bajo advertencia no hay engaño en Centro de Vida. Hay mucho engaño de parte de Urias Portillo, Valeria Portillo, y sus líderes. Hay de aquellos que no consideran la verdad de la Escritura. Hay de ellos porque son guías ciegos que no ven donde tropiezan y dan falsos mensajes. Mostraremos, brevemente, la enseñanza de 2 de Samuel 6:1-11 para saber su verdadero mensaje. Errores de los sacerdotes en el culto. Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban: tomen lo que queda de la ofrenda de grano de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego, y cómanlas sin levadura junto al altar, porque es especialmente puro. Cómanlas en un lugar apartado del templo, porque es tu parte, y la de tus hijos de las ofrendas para Yahweh hechas por fuego. Por esto se me ha ordenado. El pecho que fue mecido, y la pierna que fue levantada, lo comerán en un lugar limpio tú, tus hijos y tus hijas contigo, porque estas son dadas como tu parte, y la de tus hijos de los sacrificios de ofrenda debí estar presentados por los hijos de Israel. Ellos traerán la pierna levantada, y el pecho mecido, junto con las ofrendas de grasa hechas por fuego, y la mecerán como ofrenda mecida delante de Yahweh. Entonces pertenecerá a ustedes y a sus hijos con ustedes como su parte por ordenanza perpetua, como Yahweh ha ordenado. Entonces Moisés investigó lo que había pasado con el carnero de la ofrenda de pecado, y descubrió que había sido quemada. Moisés se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, y preguntó: ¿por qué no comieron ustedes la ofrenda de pecado en el área del lugar puro del templo, puesto que es especialmente apartado? Yahweh se la dio a ustedes para quitar la culpa de la asamblea, para hacer expiación por ellos delante de Yahweh. Miren, su sangre no fue traída al lugar especial. Ustedes debieron haberla comido allí en el lugar puro del templo, como ordenado. Aarón respondió a Moisés: aunque ellos ofrecieron su ofrenda de pecado y ofrenda quemada hoy, cosas como esta me han sucedido. Si hubiera comido la ofrenda de pecado hoy, le hubiera complacido a Yahweh. Al oír esta respuesta, Moisés quedó satisfecho. Levítico 10:12-20. David intenta trasladar el arca a Jerusalén de nuevo. David hizo llamar a todas las tropas escogidas de Israel. 70,000 hombres. Luego David, tomando toda la fuerza que tenía con él entonces y algunos de los príncipes de Judá, salió para Baal a Judá para traer de allí el arca de Yahweh, la cual lleva su nombre de Yahweh entronado sobre los seres vivientes. Ellos pusieron el arca en un carro nuevo, y la trajeron de la casa de Abinadab en la colina, con Usa y Agio, los hijos de Abinadab. Conduciendo el carro nuevo con el arca, y sus hermanos iban delante del arca. David y los hijos de Israel estaban tocando poderosamente delante de la presencia de Yahweh con todo tipo de instrumentos bien afinados, con cantos, liras, arpas, panderos, salterios y címbalos. Cuando ellos llegaron a la era de Nahón, los bueyes tropezaron, y Usa extendió su mano para balancear el arca de Yahweh, y la agarró, porque los bueyes la zarandearon del lugar. Pero la ira de Yahweh se encendió contra Usa por su ofensa, y Yahweh lo hirió en ese mismo lugar. Así que él murió allí junto al arca de Yahweh delante de Yahweh, y David estaba abatido porque Yahweh se hubiera enfurecido contra Usa. Ese lugar ha sido llamado Peretz Usa desde entonces. David estaba temeroso de Yahweh ese día. Él preguntó: ¿cómo puede el arca de Yahweh venir a mí? Así que David no traería al arca del testimonio de Yahweh hacia dentro de la ciudad de David. Más bien, David la llevó a la casa de Obed-edom el Giti. El arca de Yahweh se quedó en la casa de Obed-edom el Giti por 3 meses. Y Yahweh bendijo a Obed-edom y a toda su casa. 2 Samuel 6:1-11. Lo que en realidad contamina al hombre. Yahshua llamó al pueblo hacia y dijo: escúchenme todos ustedes, y entiendan esto. No hay nada por fuera de la persona que entrando en ella pueda hacerla impura. Por el contrario,
Son las cosas que salen de una persona las que hacen que la persona sea impura. Todo el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando había dejado a la gente, y entrando en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre esta parábola. Les respondió: así que ustedes también están sin entendimiento, ¿no ven que nada que desde afuera entra en la persona puede hacerla impura, porque no va al corazón, sino a su estómago, y pasa hacia afuera a la letrina? Por lo tanto, Yahshua declaró todos los alimentos limpios. Es lo que sale de la persona, prosiguió, lo que le hace impura, porque desde adentro del corazón de la persona vienen los pensamientos perversos, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, malicia, engaños, indecencia, envidia, calumnia, arrogancia, estupideces. Todas estas cosas malvadas vienen de adentro y hacen a la persona impura. Marcos 7, 14, 23. Reprensión de Pablo a Pedro por su simulación. Además, cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a Pablo públicamente, porque estaba claramente equivocado, pues, antes de la llegada de ciertas personas dirigidas por Jacobo, Pablo estaba comiendo con aquellos de los pueblos, pero después que vinieron, se retiró, y se separó a sí mismo, porque tenía miedo de la facción que favorecía la circuncisión, y los otros creyentes judíos se volvieron hipócritas igual que Pablo. Hasta también Barnaba fue descarriado por sus hipocresías, pero cuando vi que no estaban andando por camino recto, manteniéndose en línea con las verdades de las buenas noticias, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como un extranjero gentiles, y no como un judío, ¿por qué estás obligando a los extranjeros gentiles a vivir como judíos? Somos judíos de nacimiento, no como los llamados pecadores. De cualquier modo, nosotros hemos llegado a conocer que una persona no es declarada justificada por Yahweh, basado en la observancia legalista mandamientos de hombres, sino por medio de la confianza en la llenura de fe del Mesías. Entonces nosotros también ponemos nuestra confianza en Yahshua, y nos volvemos fieles a Yahshua, para que podamos ser declarados justificados por la confianza en la llenura de fe del Mesías, y no basado en la observancia legalista de los mandamientos de hombre. Por cuanto basado en la observancia legalista de los mandamientos de hombre nadie será declarado justificado. Pero si en nuestra búsqueda por ser declarados justificados por Yahweh, por medio de nuestra unión con Yahshua, nosotros mismos somos hallados pecadores, entonces es el Mesías un instigador y cómplice del pecado. Yahweh no lo permita. En verdad, si yo reedifico otra vez la esclavitud legalista que ya destruí, realmente me estoy haciendo un transgresor, pues fue dejando que la Torá, los mandamientos de Yahweh, hablara por sí sola que yo morí a las tradicionales malas interpretaciones legalistas, para que así pudiera vivir en relación directa con Yahweh. Cuando el Mesías fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui, así que mi soberbio ego ya no vive, pero el Mesías vive en mí, y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la misma confianza en la llenura de fe que tenía el Hijo de Yahweh, el cual me amó y murió por mí. Yo no rechazo el don de la misericordia de Yahweh, pero si de la manera que uno obtiene justificación es por medio de legalismos, los mandamientos de hombre, entonces la muerte del Mesías no tiene ningún sentido. Gálatas 2:11-21. Exhortación a la pureza por amor al Adón. Sométanse a toda autoridad humana, ya sea al emperador, como que es supremo, o a los gobernantes, como mandados por Yahweh para castigar a los que hacen el mal y alabar a los que hacen el bien, porque es la voluntad de Yahweh que sus buenas obras silencien los comentarios ignorantes de gente insensata. Sométanse como personas libres, pero no dejando que su libertad sirva como excusa para la maldad. Más bien, sométanse como esclavos de Yahweh. Sean respetuosos con todos, permanezcan amando la fraternidad, temiendo a Yahweh,
y honrando al emperador. Criados, sométanse a sus amos mostrándoles completo respeto, y no solamente a los que son bondadosos y considerados, sino también a los que son severos, pues es favor y merecido, cuando alguno que es cuidadoso de Yahweh, soporta con sufrimiento el castigo no merecido. Pues qué crédito merecen si soportan una paliza por algo que hicieron mal, pero si soportan bajo castigo, aunque hayan hecho el bien, Yahweh los mira con aprobación. En verdad, a esto fueron llamados, porque el Mesías también sufrió por ustedes, dejando un ejemplo, para que ustedes sigan sus pasos. Primera de Pedro 2, 13-21. Segunda de Samuel, capítulo número 6, versículo 1 al 11. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Tenga la bondad de tomar su asiento. Quédeseme quieto, hermano. Vamos a tratar de aprender de la palabra del Señor. Este mes, escuche bien lo que le voy a decir, hermano mío. Hemos venido y queremos seguir, ¿verdad? Hermano, llevando un mensaje que yo creo que es lo que este mes el Señor puso en nuestro corazón. Yo creo fielmente que la iglesia de hoy está en peligro. Óyeme bien. La iglesia de hoy, que no se discipula por la palabra, está en peligro, hermano. No tener conocimiento de Dios es no tener discernimiento de la palabra. Amén. Lo voy a volver a repetir. No tener conocimiento de la Biblia es no tener discernimiento, hermano mío. Hay una palabra que a mí me gusta, no sé si alguna vez le he dicho, pero hoy en el mensaje de hoy cabe. Nosotros a veces tenemos buenas intenciones, pero tomamos malas decisiones. Lo voy a volver a decir. Nosotros a veces tenemos buenas intenciones, pero también a veces tomamos malas decisiones.